Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera Rendón. El día de hoy me encuentro haciendo la exposición de la actividad número 2, Teoría de Objetos, correspondiente a la materia Lenguaje de Programación Orientada a Objetos. Eh, Me tocó el punto número 1 de esta actividad, que dice, teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en la competencia número 1, desarrollar para cada uno de los siguientes puntos el diagrama de clases correspondiente. Primero, se requiere un programa que modele el concepto de un planeta del sistema solar. Un planeta tiene los siguientes atributos. Entonces, acá tenemos un nombre tipo string, cantidad de detalles de satélite tipo int, masa en kilogramos tipo Joule, volumen en kilómetros cúbicos del tipo Joule, diámetros en kilómetros de tipo int, distancia medida al Sol en millones de kilómetros de tipo int, tipo de planeta de acuerdo con su tamaño de tipo, lista con los siguientes valores posibles: gaseoso, terrestre y enano. Observable a simple vista de tipo booleano. Las clases deben incluir los siguientes métodos. La clase debe tener un constructor que inicialice los valores de sus respectivos atributos, definir un método que imprima en pantalla los valores de los atributos de un planeta, calcular la densidad de un planeta como el cociente entre su masa y su volumen, determinar si un planeta del sistema solar se considera exterior. Un planeta exterior está situado más allá del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides se encuentra entre 2.1 y 3.4 UA, una unidad astronómica, es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, acá vamos a ver el diagrama de clases del ejercicio 1. Entonces, como podemos ver, tenemos el planeta que representa un objeto del sistema solar. Tenemos unos atributos, que esos atributos tienen nombre, que es string, que es nombre de planeta. Tenemos la cantidad de satélites, que es int, que es el número de satélites naturales. Tenemos masa kilogramos Joule, que es masa kilogramos y volumen de kilómetros usados para calcular la densidad. Tenemos volumen kilómetros Joule, tenemos diámetros de kilómetros y tenemos también distancia al Sol en kilómetros, tipo de planeta que es string, puede ser gaseoso, terrestre o enano. Tenemos el observable, que es booleano, indica si se puede ver a simple vista. Tenemos los métodos. Como métodos tenemos el planeta, que es el constructor que inicializa los atributos. Tenemos el imprimir datos, que muestra todos los atributos en pantalla. Calcular densidad Joule, que retoma masa o volumen. Y tenemos el exterior booleano, que determina si el planeta está más allá del cinturón del asteroide a más de 3.4 UA, ¿cierto? Entonces, acá tener en cuenta que es el encapsulamiento. Al declarar los atributos como privados, que deben de llevar el menos, protege los datos internos del objeto. Y cuando les damos el más, que los tenemos en una interfaz pública, los métodos públicos permiten que otros objetos interactúen con clase de forma controlada, ¿cierto? Entonces, también acá tener en cuenta qué tipo estamos manejando. Pues, por ejemplo, el string es una cadena de texto. Por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, Marte. Digamos, el int es un número entero. El double, que lo tenemos acá, ese doble es un número decimal, pues con un punto puede ser. El booleano es el verdadero o falso, que nos da true o false. Y tenemos el void, que ese es como el sin retorno. Ese no nos devuelve pues como nada, que este es el imprimir. Gracias por todo. Que tengan buena tarde. Hola, mi nombre es Michael Steven Vélez Betancourt y hoy les vengo a hablar sobre teoría de objetos de la actividad número 2 de la materia lenguajes de programación orientada a objetos. Bueno, vamos a hablar sobre el segundo punto que dice, se requiere un programa que modele varias figuras geométricas, el círculo, el rectángulo, el cuadrado y el triángulo.
El círculo tiene como atributo su radio en centímetros, el rectángulo su base y su altura en centímetros, el cuadrado, la longitud de sus lados en centímetros, el triángulo, su base y su altura en centímetros. Se requieren métodos para determinar el área y el perímetro de cada figura geométrica. Además, para el triángulo se requiere un método que calcule la hipotenusa del triángulo, un método para determinar que el triángulo es equilátero, todos los lados son iguales. Isósceles tiene dos lados iguales. Escaleno, todos sus lados son diferentes. Adicione los atributos que se requiera para desarrollar el programa solicitado. Bueno, yo por aquí tengo el diagrama, por aquí está. Se titula Figuras geométricas, que es se podría decir que la clase general. De ellas serían pues todas las demás figuras. Aquí están definidos dos métodos importantes, eh, calcular área y calcular perímetros. Estos métodos son comunes para todas las figuras, pero cada uno implementa según su fórmula. Aquí vemos las clases. Aquí tengo un pequeño error que la clase círculo le puse como título cuadrado, pero esta es la clase círculo. Listo. Tengo ese pequeño error ahí. Listo. De la clase figuras geométricas serían cuatro clases, que son la clase cuadrado, la clase rectángulo, la clase cuadrado y la clase triángulo. Recordando que aquí tuve un pequeño error, que no es clase cuadrado, sino clase círculo. La clase círculo tiene como atributo principal pues el radio. La clase rectángulo como con base y altura, pero de estas se heredan eh, unas medidas, base y altura en centímetros, que también es utilizada en la clase triángulo. Entonces, esa clase se hereda ahí. En el momento que se vayan a solicitar estos datos, se heredan a esas dos clases. Listo. Entonces, seguimos con la clase cuadrado, con el atributo lado, ya que tenemos en cuenta de que un cuadrado, todos sus lados son iguales, entonces no tendríamos necesidad de más atributos. Y la clase triángulo, que además de base y altura, como lo dije acá en medidas, que tiene unas medidas eh, en una clase aparte que se heredan, tiene los tres lados porque se necesita pues para calcular el perímetro y para calcular el tipo de triángulo. Se necesita saber si es escaleno, equilátero o isósceles. Listo, los símbolos que, que deben de ir, no los puse, pero eh, los que son atributos deben de ir con el signo menos, acá en cada parte de los atributos. Apenas se me pasó. Listo. Se me debe ir con el signo menos, que significa private. Cada atributo debe ir con el signo private, que indican si es público o privado, pero los métodos deben ir públicos, que se identifican con el más. Bueno, todas las figuras tienen los métodos calcular área y calcular perímetro, pero cada figura hace el diferente, los hace diferente. Por ejemplo, el área del círculo es pi por radio al cuadrado y su perímetro es 2pi por radio. En el rectángulo, acá, en el rectángulo, el área es base por altura y el perímetro es dos veces la suma de base más altura. Y el cuadrado, el área es lado por lado y el perímetro 4 por lado. O sea, cuatro veces multiplicamos el lado por cuatro veces, pues. Y en el triángulo, el área es base por altura, o sea, la parte de abajo, la altura, y ya se divide en dos. Y el perímetro es la suma de los tres lados, teniendo pues en cuenta de que el perímetro siempre es la suma de todos sus lados, la longitud de todos sus lados. El triángulo también tiene métodos especiales en el caso de calcular la hipotenusa y saber qué tipo de triángulo es. Eh, Cuando es rectángulo, pues para calcular la hipotenusa cuando es rectángulo, usando Pitágoras,
y otro para determinar si el triángulo es equilátero, isósceles, escaleno, según sus lados. Bueno, en resumen, pues el diagrama organiza todas las figuras de manera jerárquica, aprovechando la herencia, permitiendo que cada clase implemente sus fórmulas, y aquí teniendo en cuenta pues que eh, las medidas, las medidas serían del rectángulo y el triángulo, que esas medidas nos sirven para las dos clases. Listo. Muchas gracias. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es John Dairo Flores, estudiante de lenguajes de programación orientada a objetos de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este video vamos a socializar y sustentar el ejercicio número 3 de la actividad 2 de teoría de objetos. Tenemos entonces el siguiente ejercicio en el cual nos dice: se requiere un programa que defina una clase película con los siguientes atributos privados. Nombre de la película, director, género. Entre los géneros van a estar acción, comedia, drama y suspenso. Vamos a tener una duración de la película en minutos, es un dato de tipo entero. Tenemos el año, que es la realización de la película, y la calificación, que es la valoración de la película por parte de los usuarios. Se deben definir entonces los siguientes métodos, es lo que nos pide también el ejercicio. Unos métodos get y set para cada atributo, con los derechos de acceso privados para los set y públicos para los get. ¿Por qué privados para los set y públicos para los get? Porque los get son todos los mostrar, todo lo que va a ver el usuario final. Y los set es donde se pueden editar, modificar, agregar diferentes datos si se requiere. Vamos a tener un método de imprimir que va a ser de carácter público, que va a mostrar en pantalla los valores de los atributos de la película, que son estos anteriormente mencionados. Vamos a tener también un método privado de tipo booleano, en el cual vamos a definir si la película es épica. Cuando decimos un tipo booleano, quiere decir que nos devuelve un verdadero o un falso, de acuerdo a una condición. En este caso, entonces, si la película tiene una duración mayor a 3 horas, es decir, 180 minutos, pues va a ser verdadero. En caso contrario, pues va a devolver un valor falso. Y el otro método booleano, privado, perdón, de tipo booleano, es similar. Compara la película actual contra otra película que se pasará, pues como un parámetro. Se hará la comparación y si las películas tienen el mismo género y la misma valoración, pues va a devolver verdadero y en caso contrario, pues va a devolver un falso. Bien, por acá tengo ya abierta una ventanita en Lucidchart. Tenemos entonces ya por acá el título. Puse diagramas de clase, diagrama de clases, ejercicio 3, actividad número 2. Vamos entonces a agregar la clase película. Vamos a agregar los atributos. Entonces, en este caso, los atributos que tenemos son nombre, que es de tipo string, sería texto. La cadena de texto. Tenemos el director, también sería de tipo string. Tenemos el género. Bueno, perdón, lo vamos a dejar sin tildes, no vamos a usar tildes acá. Vamos a tener género, que lo vamos a traer de una clase que se va a llamar género también. Vamos a tener por acá también como dato, perdón, como atributo, la duración de la película. Duración de tipo entero. Vamos a tener por acá también un año, que va a ser de tipo entero. Y vamos a tener por acá una calificación. Calificación tipo doble. Y pues con eso tendríamos ya los atributos de nuestra película. Estarán preguntando por qué puse en género, no puse, le puse como tipo de dato género. Esto es porque por acá vamos a agregar como otra
clase, digamos, con los géneros de las películas. Entonces esta va a ser de tipo enumeración. Y va a tener como nombre pues género, ¿sí? Y por acá vamos a tener pues unos valores que son los siguientes. Entonces son acción, comedia, drama, suspenso. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decir que el género es de tipo enumeración, como nos lo pide acá el ejercicio, con los valores acción, comedia, drama y suspenso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un relacionamiento desde película hacia género. Por eso entonces acá en género pusimos género. Pues esto es enumeración porque pues acá pondría 1 acción, 2 comedia, 3 drama y 4 suspenso. Entonces lo que hacemos es que vamos a mostrar estos valores de acción, comedia, drama y suspenso, pero en el back vamos a tener pues como todo de manera enumerada. Vamos a dar por acá. Nos piden entonces, ya teniendo estos datos, ya tenemos los atributos definidos, tenemos las clases también definidas y vamos entonces a realizar los métodos. Bien, vamos entonces ahora a hacer la definición de los métodos, ¿sí? Tenemos entonces que en los métodos vamos a tener métodos get y set para cada atributo con los derechos de acceso privados para los set y los públicos para los get. Entonces vamos a iniciar con los get, que son los métodos públicos. Entonces vamos a poner por acá, en este caso, voy a quitar esto por acá, ya que no nos corresponde, no nos quedaría. No estamos hablando del método, sino de los atributos que tiene la película. Yo lo corrijo por acá. Y vamos entonces con los métodos públicos que los señalizamos con un más. Entonces los métodos públicos son nombre. Entonces vamos a poner por acá get nombre. Vamos a poner get director. Vamos a poner por acá, perdón, vamos a poner por acá el get género. Vamos a poner por acá el get duración. Vamos a poner por acá el get año. De hecho, debería representarlo con una N porque pues en el inglés no tenemos esa letra. Entonces voy a corregirlo también. Vamos a también definir el get calificación. ¿Sí? Y aquí ya tenemos entonces lo que sería esta primera parte en la cual nos piden unos métodos get que son de tipo públicos. ¿Por qué son públicos? Porque es lo que no se puede modificar, es lo que ve el usuario final, que simplemente pues se muestra, no se modifica. Y vamos a ir entonces con los privados, que son todos los sets, que es donde realmente sí ya se tiene pues un ingreso de datos por parte del equipo de desarrollo. Bueno, también otra cosita que se me olvidó y acabo de notar es que en el tipo double se refiere a un número que no es entero, sino como a los temas de decimales, ¿sí? Es para que tengamos acá como claro por qué este tipo de dato en calificación. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente, los métodos privados, que pues ya en este caso no sería get, sino set. Y otra cosita que también se me olvidó por acá fue el imprimir.
Este es de tipo público. Imprimir, que quiere decir que nos muestra estos atributos. Le vamos a poner acá le vamos a poner un void, que este void quiere decir que no calcula nada, no devuelve ningún dato, simplemente está mostrando en pantalla, ¿vale? Y ahora entonces sí vamos a irnos con los privados. Entonces aquí sería set nombre, set director, perdón, director, no me está permitiendo eso, set director, vamos con set género, vamos con set duración, vamos con set con set año y vamos con set calificación, ¿sí? Y tenemos entonces por acá, perdón, tenemos por acá también entonces que vamos a tener unos métodos privados también de tipo booleano, entonces vamos a ir con, este es privado, entonces va a ser un set, es película épica, set es película épica, ¿sí? Nos vamos a ir con set, voy a equivocarme, y con set es similar. Bien, con esto entonces tendríamos ya todos los métodos y todo lo que nos pide el ejercicio. Tenemos una clase de tipo película que tiene pues unos datos de tipo string, de tipo entero, de tipo double. Tenemos los métodos públicos. Tenemos acá para mostrar pues esta información y tenemos los métodos privados, incluyendo los de tipo booleano que se nos solicita para devolver un verdadero o falso. Si la película es épica, pues es porque supera los 180 minutos de duración. Y similar, pues se compararía con otra película que se pondría como parámetro, en el cual pues se haría la comparación. Si están en el mismo género y tienen la misma valoración, pues se va a mostrar como verdadero. De lo contrario, pues va a ser falso. Con esto finalizaríamos como la socialización de este ejercicio. Gracias por último a todos. Esperamos que haya sido muy práctico el video y que pues hayamos aprendido el tema de las clases, atributos y pues todo ese tema de los métodos. Gracias nuevamente.